director de la Fundación Pasos de Vida, Eduard Murcia, cuya misión es trabajar en la defensa de los derechos humanos y la mediación de los conflictos. Hoy, contextualizando el tema, vamos a hablar acerca de la desaparición forzada. Eduard, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por el espacio y por supuesto aquí feliz de que podamos compartir sobre todos estos temas tan importantes y que sin duda son en Colombia muy necesarios, sobre todo de visibilizar, porque el tema en el fondo aquí es el por qué no se visibilizan ese tipo de situaciones que han ocurrido en Colombia. Claro que sí, Eduard, venimos de una guerra bastante absurda. Colombia viene de un corazón bien arrugado desde los años 70 en referencia a las desapariciones forzadas gracias a las guerrillas. ¿Por qué no se habla tanto de este tema en referencia a los medios de comunicación? Pues ya tú lo decías, Angelín, de 1970 a 2012, creo que es el periodo, esos son esos 4 periodos, ahí hay 4 bloques interesantes en los que se puede hacer referencia a lo que ha sido el tema de la desaparición forzosa, que hay que dejarlo claro de entrada, en el 80% han sido por situaciones determinadas por el Estado, ¿no? O sea, son crímenes de Estado. Entonces, el hecho de que sean de Estado hace que sean invisibles, porque pues a nadie le va a gustar que se diga que hay gobiernos que generan ese tipo de situaciones de lesa humanidad y por supuesto el Estado siempre se blinda para no ser investigado, ¿no? Sin embargo hay casos y ya hablaremos más adelante de eso, que tienen que ver con grupos paramilitares, con grupos subversivos y con las mismas fuerzas del Estado que están implicadas en todos estos temas, ¿no? Claro que sí, casos como lo que pasó con Omaira, que fue aparte representante del ELN, fue una de las que lideró en ese tiempo en Medellín las fuerzas del ELN. Casos como esos han sido pues en vano porque en cierta forma pues nunca ha habido una respuesta en referencia a eso. ¿Qué se puede decir desde el ámbito de la comunicación? El comunicador social debe estar preparado necesariamente para estar en capacidad de manejar todos estos roles y salir de la zona de confort. La zona de confort es, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, esta entrevista. ¿Qué es lo atrevido y lo aventurero? Que ojalá para todos ustedes sea una manera de inspirar realmente el arte de la comunicación, y es ir al campo de acción, ir al lugar, ir al hecho, ir al suceso. El comunicador social o el periodista no lo hace, salvo contadas excepciones, por 3 razones fundamentales. 1, por el temor que eso implica. 2, por las consecuencias que provienen de ese temor. Y 3, por obviamente la lista de periodistas y comunicadores que han sido asesinados cubriendo el tema de conflicto, que es muy distinto a las otras áreas del periodismo, es donde menos hay. Por ejemplo, ser corresponsal de guerra o cubrir el tema de orden público en Colombia son los mismos 10 o 15 que siempre han existido y que envejecieron haciéndolo. No hubo una renovación de comunicadores o de periodistas que lo hicieran, precisamente porque somos un país en conflicto con una violencia declarada muy fuerte, entonces hace que uno se espante ante eso, que es ante lo que nosotros decidimos un día no temer, y por eso pues hemos tenido la posibilidad de cubrir conflicto en toda Colombia y en 23 países con conflictos de guerra. Okay. Venimos de ya un diálogo de los acuerdos de paz tanto con las FARC como el gobierno. Después de esta guerra que pues parece terminar, ¿qué pasará con los líderes sociales? ¿Se seguirá hablando del tema en referencia a la comunicación? ¿Ya sería como menos propenso a uno exponerse como un comunicador social a hablar de este tipo de temas? Lo que pasa es que vamos a poner ejemplos claros. Por ejemplo, está el caso de las Madres de las Nieves, que se adjudicó al fenómeno paramilitar. Está el caso del Palacio de Justicia, que implicó al Estado y al M-19 en su momento, al narcotráfico. Y las Mujeres de los Montes de María, por poner ejemplos, sin hablar del episodio Machuca con el ELN, que fue terrible. Digamos que este proceso de paz, es que ese es el problema. Y el problema es que en el trasfondo vamos a tener que pasar de largo tanto crimen y tanto horror para supuestamente vislumbrar una paz que en la consideración nuestra
y sobre todo de haber ido a los lugares donde se vivieron los conflictos, pues realmente es un sofisma muy grande. Aquí el problema del conflicto seguirá latente, seguirá completamente vivo por el tema que es el narcotráfico y no va a parar, no va a parar, no, eso no va a tener fin. Además es un gran negocio, es el negocio que más mueve dinero en el mundo, las armas y el narcotráfico. Entonces, la cuestión de qué va a pasar con esta coyuntura histórica y respecto al papel del comunicador social, creo que seguirá siendo muy acomodado a lo que hay que informar, a lo que hay que decir, más no a lo que se investiga. El Centro de Memoria Histórica de pronto se ha metido ahí en eso, y hay periodistas, digamos esos periodistas invisibles que se han dedicado a investigar, a escribir, a ir a la realidad y que nos han permitido ciertos documentos interesantes. Pero no es el periodista público, el periodista reconocido, ¿no? El comunicador, porque pues ellos están en otras cosas. Entonces esto se queda más como una situación de tema universitario, de tema de cafés, de tema de bohemia, de tertulia, de una marcha pequeña o de hacer un análisis en las dos orillas o en el periódico X que le gusta este tipo de temas. Pero digamos que como un gran eco a nivel nacional o que haya un periodismo que esté necesariamente implicado en esto, en Colombia no lo hay. No lo hay, que sí lo hubo, por ejemplo, en Oriente Medio, cuando las revueltas de Hosni Mubarak y todo el tema de la primavera árabe en Egipto, en Turquía, en Siria, con Gaddafi, que hubo jóvenes universitarios que murieron siendo estudiantes de periodismo, sin siquiera haber sido egresados, por una causa de revelar, de informar y de dar a conocer lo que pasaba. O sea, gente que no tuvo miedo y que dio la vida por una causa muy loable, y que permite que la primavera árabe ya esté en los libros de historia como un gran movimiento del siglo XX, que derrocó 7 dictaduras gracias a esos que informaron. Y las redes sociales ahí fueron muy importantes, a través del Facebook, sobre todo el Facebook fue muy importante para difundir todo lo que estaba pasando. Pero es un tema más de mística y más digamos, de compromiso real por la profesión, porque realmente el periodismo y la comunicación social es una zona de confort muy grande. Una cosa es aquí la cámara que nos embelece, que hagamos el reportaje, hagamos la nota, pero otra cosa es ir allá a la Uribe Meta, ir a Tres Delicias en el Caquetá, ir a los Montes de María, ir a la Sierra Nevada, ir a la Reserva en el Huila, en San Agustín, ir a Fortuna en Arauca. Eso ya es otro tema. Es otro tema. Desde la comunicación, ¿qué podríamos nosotros como comunicadores sociales en formación proponer a la sociedad para que se interese más en referencia a estos temas? Porque en cierta forma pasan muy desapercibidos este tipo de temas por el hecho de que ya pasó. Como ya pasó, ya es historia, ya no se vuelven a retomar estos temas. Pues es una excelente pregunta, Angelina. Y es que eso empieza aquí, en lo que ustedes están haciendo. Es crear la conciencia de que hay que recuperar la memoria de nuestra identidad, porque estamos ya, se ha repetido el cliché mucho de que un país que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Un país sin memoria repite sus tragedias. Entonces es más un tema como de mística formativa, como de que la academia realmente piense en que a sus estudiantes en estas áreas de periodismo, la comunicación y también las áreas de las ciencias sociales, hay que decirles que el único camino que hay para volver a ser la voz de los que perdieron la voz y de los que están enterrados y de los que nos están hoy invitando a esta nota periodística, requieren de no solamente ser recordados, sino de ser protagonistas y de que se sepan realmente cuáles fueron las causas de sus desapariciones, de los horrores que vivieron, de la crueldad con la que fueron tratados, y sobre todo juzgados por haber sido de un lado y del otro. Y resulta que realmente la mayoría de desapariciones forzosas que hay en Colombia no son por ser de un lado o del otro, sino simplemente por haber estado en el lugar equivocado, a la hora equivocada y en el sitio equivocado. Bien, pues ya como para ir cerrando esta entrevista, háblanos de tus proyectos de Sueños de Paz.
Actualmente se lidera ese proyecto en referencia también del conflicto armado, Claro que sí. que pues también tuve la oportunidad de estar en el proyecto de Sueños de Paz. Háblanos de ese proyecto, en qué va, qué se espera de Sueños de Paz para este. Sueños de Paz, si tú lo sabes, fue una iniciativa que nació con la idea de darle voz a los niños, que son los actores más importantes del conflicto como víctimas. Pero digamos que entonces como protagonistas del quehacer si nadie les tuvo en cuenta, siendo ellos la mayor cantidad de víctimas. Entonces, Sueños de Paz nació con la necesidad de ser una voz para esos niños y esas niñas, quienes a través de cartas nos van contando qué Colombia quieren vivir en el año 2025, 2030, qué tipo de país quieren, cómo se ven ellos, cómo se reflejan, cómo sienten que deben ser sus familias. Y la idea es llegar a 1 millón de cartas, vamos en 342.000 cartas a la fecha. Lo hemos conectado con el fútbol para tener como un motivo inspiracional. Y ya ha hecho mucho eco gracias al buen oficio, pues, sobre todo por el deporte, pues se ha involucrado mucho Blue Radio, Caracol, Noticias 1, hay mucha gente caminando al lado de nosotros y muy interesados con lo que estamos haciendo, porque es único en Colombia, nunca se ha hecho, en la historia del conflicto colombiano nunca se hizo digamos, o se pensó en un propósito como investigación y como hecho real, y como investigación en lo cuantitativo, en lo cualitativo, de un hecho tan trascendente como es cómo han sido afectados los niños en el conflicto. Lo ha hecho la campaña Sueños de Paz, es único en Colombia. Te decía, no hay investigaciones anteriores o gente que se haya dado esa tarea, porque hay que pensar es en los que lo producen, más no en los que lo sufren. Entonces, ese propósito ha sido muy interesante, ha hecho mucho eco. De hecho, para la universidad se presentó, yo en mi tesis de grado, como trabajo de grado, hice todo el bosquejo y lo que fue el proyecto y la dinámica estructural y el armazón, todo el compendio de lo que es el proyecto Sueños de Paz. Y bueno, ahí quedó como documento para la universidad. Se hizo un ejercicio fabuloso con unos niños de Arauca, víctimas del conflicto con el ELN, y se hizo algo extraordinario. Recogimos de allá muchísimas cartas y nos contaban cómo quieren ver una Colombia distinta, fuera del conflicto, fuera de las armas, fuera de la rabia que nos tienen enceguecidos, y verse jugando fútbol, tocando una guitarra, escribiendo un libro, verse compartiendo en un colegio, en una universidad, con una visión distinta de lo que es Colombia. Entonces, pues ahí vamos andando y esperamos que la providencia nos siga acompañando en estos ejercicios tan interesantes. Ok, Eder, muchas gracias por aceptar la invitación. Reflexión entonces. Muchas Reflexiones en referencia al conflicto armado. Te voy a decir una, y es que el que nos está viendo no tiene que irse para Arauca, a Fortul, o para Las Delicias en el Caquetá, o para Pajarito en Casanare, sino tienes que en su propia casa ser mediador con el conflicto del vecino, el de la casa del lado, con su propia familia, convertirse en mediador, hacer visible la inquietud de la que el otro tiene y no pasar por encima, no pisotear, no dañar, porque ese ha sido el problema nuestro. Todo empezó fue en los mismos hogares, en los caseríos, en los trinches, en los pueblos. Ahí empezó todo, y la única manera de detenerlo es devolvernos nuevamente al nido, a donde arranca todo, que es la familia. Entonces los invito a que empiecen por casa estos ejercicios de mediación, de pacificación, de la no violencia. Y por supuesto también hacer a los comunicadores sociales a salir de la zona de confort y dar nuevamente un giro a nuestra historia en Colombia que tanto nos ha pesado. Gracias por aceptar esta invitación. No, Jenny, gracias a ti. Un saludo a toda la gente de la Universidad Minuto de Dios, y por supuesto qué interesante que sigan haciendo estos ejercicios y ojalá nos podamos ver pronto. Ok, gracias, Eduardo. Bueno.